El reloj de la comisaría marcaba las 8:01, las 5 de la mañana, y el frío acero del edificio parecía reflejar la frialdad con la que algunos miraban a quienes cruzaban sus puertas. Entre ellos caminaba agente Samantha Cruz, un oficial del FBI, cuya reputación era impecable, pero que en aquel entorno apenas era vista más allá de su uniforme negro y su credencial. Su paso era firme, pero nadie lo notaba, nadie, excepto algunos murmullos breves que se apagaban cuando alguien mayor giraba la cabeza en Samantha. Había sido llamada al precinto de la policía local para un asunto rutinario en verificar un caso de corrupción interna que involucraba al capitán Richard Harlow, un hombre de mediana edad, impecablemente vestido y con una sonrisa que pocos habían aprendido a leer como amenaza. Para él, la llegada de Samantha no era más que un inconveniente, una mujer negra en un entorno donde la autoridad se medía por quien imponía respeto con la voz y el miedo. Tan pronto cruzó el vestíbulo, las miradas se clavaron en ella. El capitán Harlow la observó con esa mezcla de sorpresa contenida y desdén que solo los arrogantes saben perfeccionar. FBI, murmuró con un tono que pretendía ser casual, pero que llevaba una carga de incredulidad. Nadie más se atrevió a desafiar su autoridad. Algunos sonrieron incómodamente, otros bajaron la mirada. La sala olía a café rancio y a tensión contenida, un escenario perfecto para la injusticia que estaba a punto de desarrollarse en Harlow. No tardó en actuar. Y bien, dejando su silla giratoria como si fuera un trono, y señalando a Samantha con un gesto que mezclaba superioridad y desprecio. ¿Qué hace usted aquí? Esto es asunto de nuestra jurisdicción. Su voz resonó con fuerza, y cada palabra parecía subrayar que la presencia de Samantha era irrelevante. Incluso indeseada en aquel día, nadie esperaba que la justicia se inclinara hacia la mujer que sostenía una credencial federal. En lugar de escucharla, Harlow la interrumpió repetidamente, cuestionando cada dato que presentaba con comentarios que rozaban lo personal. Seguro que entendió bien el caso. ¿No es un poco grande para estar sola en esto? Tal vez debería llamar a alguien de su propio rango. Su tono era un cuchillo en medio del silencio expectante. Los agentes presentes permanecieron callados. Algunos escondieron sonrisas incómodas, otros fingieron revisar documentos. Era un espectáculo que Samantha ya había visto antes, aunque nunca se acostumbraba. Cada microagresión, cada comentario racista, cada insinuación de incompetencia estaba destinado a humillarla, a recordarle que, en aquel lugar, no pertenecía. Sin embargo, mientras los demás la juzgaban y la subestimaban, Samantha mantenía la calma. Sus ojos oscuros observaban con precisión, registrando cada reacción, cada movimiento, cada mirada de desaprobación o incredulidad. Nadie sabía que ella ya había trazado un plan silencioso, uno que no dependía del reconocimiento inmediato ni de la aprobación de los demás. Su historial, su preparación y su inteligencia estaban completamente invisibles a quienes la ridiculizaban en aquel momento. La injusticia no era solo evidente, era palpable. La audiencia sentía el enojo y la frustración, compartiendo la tensión que Samantha soportaba con una dignidad silenciosa. Cada palabra, cada gesto de Harlow alimentaba un fuego que aún no se había revelado. Nadie podía imaginar que la mujer a quien humillaban estaba a punto de convertirse en el centro de un giro que nadie podría olvidar. A la comisaría estaba llena de relojes, papeles y miradas calculadoras. Cada oficina, cada escritorio, parecía una declaración silenciosa de quién tenía autoridad y quién solo existía para obedecerla. Samantha Cruz se movía entre pasillos estrechos, rodeada de agentes que llevaban años midiendo su valor por la longitud de sus historias y la fuerza de sus conexiones. Para ellos, el capitán Harlow era un dios disfrazado de hombre. Impeccable, arrogante, respetado y peligrosamente racista. Harlow caminaba detrás de su escritorio con pasos firmes, sus zapatos resonando como un metrónomo que marcaba la superioridad de quien tiene el poder. Sus ojos evaluaban a cada agente presente, deteniéndose brevemente en Samantha con un interés que oscilaba entre la incredulidad y la condescendencia. Para él, era solo otra mujer que necesitaba aprender su lugar. Para los demás era un espectáculo observar a alguien tan poderosa en credenciales, siendo desafiada por la arrogancia de Harlow. Era, de alguna manera, entretenido,
agente Cruz, dijo Harlow, con voz firme, casi teatral. Necesitamos revisar los informes del caso de corrupción. No quiero sorpresas. Samantha asintió con calma. Su voz era tranquila, mesurada, midiendo cada palabra antes de pronunciarla. Claro, capitán, he recopilado toda la información, y las pruebas están listas para ser revisadas. Harlow arqueó una ceja, dudando. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio como si marcaran cada segundo de duda sobre la competencia de Samantha. ¿De verdad cree que puede manejar esto sola?, preguntó, con un tono que implicaba que cualquier error sería suyo. Para lamentar. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos agentes intercambiaron miradas, otros se acomodaron en sus sillas, como si la incomodidad fuera un espectáculo para observar desde lejos. Nadie esperaba que la mujer a quien veían como una subordinada pudiera manejar algo que ellos mismos habían considerado complicado y delicado. A medida que Samantha comenzó a desplegar los documentos y pruebas, Harlow no pudo evitar las microagresiones, sutiles comentarios entre dientes, chasquidos de lengua, y un ocasional suspiro teatral que parecía decir: «A esto será un desastre». Sin embargo, Samantha no se inmutó. Su silencio era un muro invisible, una señal de que, aunque pareciera subestimada, estaba más consciente y preparada de lo que nadie podía imaginar. Entre los murmullos de los agentes, un joven oficial acercó discretamente un sobre a Samantha, apenas perceptible, como si supiera que lo que estaba a punto de suceder no era visible para todos. Samantha lo recibió con un gesto imperceptible and simple a sentir, pero sus ojos brillaron con una chispa que ninguno de los presentes podía leer. Era un pequeño recordatorio. Alguien poderoso estaba operando detrás de la cortina. Mientras tanto, Harlow continuaba desplegando su autoridad. Revisaba cada detalle, cuestionaba cada número, cada nombre, cada registro. Pero algo inesperado ocurrió en un par de agentes más antiguos. Comenzaron a intercambiar miradas apenas audibles, como si reconocieran que había algo más en Samantha de lo que Harlow podía ver. Susurraban sobre su historial, sobre los casos que había resuelto en secreto, sobre las noches que había trabajado sola mientras otros dormían. Samantha notó las miradas y los susurros, pero no reaccionó de inmediato. Cada paso que daba era calculado, cada movimiento medido. Su presencia comenzaba a alterar la dinámica de poder, sin que Harlow se diera cuenta. Aún ignorando las señales, él seguía seguro de que controlaba la situación. Debe ser agotador intentar estar a la altura de alguien como yo, dijo Harlow con una sonrisa irónica, como si estuviera bromeando, pero cada palabra era una daga destinada a herir su confianza en Samantha. Sin alzar la voz, respondió con una calma que irritó aún más al capitán. No se trata de estar a la altura, capitán. Se trata de hacer lo correcto. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los agentes más jóvenes miraban a Samantha, algunos con admiración, otros con incredulidad. Nadie podía explicar por qué, a pesar del comportamiento arrogante de Harlow, la mujer parecía invencible en su compostura. Cada gesto suyo insinuaba que había más de lo que el capitán creía. Esa frase flotaba en el aire, invisible para Harlow, pero penetrando en la mente de cada espectador. Nadie sabía aún que Samantha tenía cartas que jugar, habilidades que superarían cualquier obstáculo en su camino. Mientras Harlow trataba de consolidar su autoridad con gestos y palabras, Samantha estaba construyendo una estrategia silenciosa, invisible, que pronto cambiaría todo en ese entorno, cargado de tensión, jerarquías y microagresiones. La protagonista permanecía tranquila. Mientras Harlow hablaba y demostraba su poder, ella observaba y calculaba. Cada movimiento, cada susurro, cada mirada era parte de un tablero invisible que solo ella podía ver. El público, atento, percibía que la verdadera batalla no se libraba en voz alta, sino en la inteligencia, la paciencia y la estrategia que Samantha había cultivado durante años. El escenario estaba listo, la dinámica de poder estaba establecida, y la audiencia podía sentir que, aunque Harlow parecía imbatible, su seguridad era solo una ilusión. Samantha no había mostrado su verdadero alcance, pero cada microagresión, cada gesto de arrogancia, solo servía para preparar el terreno de la gran revelación que estaba por venir. Mientras Samantha revisaba los documentos sobre el caso de corrupción, algo cambió en la atmósfera de la comisaría.
No era un cambio estridente ni ruidoso, era un murmullo que se deslizaba por los pasillos, como una corriente invisible. Agentes, oficiales y personal administrativo comenzaron a intercambiar miradas, a inclinar la cabeza apenas perceptiblemente, a observarla con una mezcla de sorpresa y respeto que Harlow todavía no percibía. Un guardia de seguridad, habitual de los pasillos de la estación, se acercó discretamente a Samantha mientras ella organizaba los archivos. «Buenos días, agente Cruz», dijo, su voz baja pero firme. La mirada que le dirigió fue un reconocimiento silencioso. Él sabía quién era realmente. Samantha apenas respondió con un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que él entendiera que su mensaje había sido recibido. Los murmullos se extendieron. Alguien revisó sus registros, otro tomó nota de un movimiento de su credencial federal, y pronto varios comenzaron a intercambiar comentarios en voz baja. «¿Ella? ¿No es? No puede ser, nunca había visto algo así». La tensión crecía porque, mientras la mayoría de los presentes no entendía qué pasaba, había señales claras de que Samantha no era quien todos creían, Harlow. Sin embargo, permanecía concentrado en mantener su autoridad. No se dio cuenta de las miradas, de los susurros ni del leve temblor que comenzaba a recorrer la sala. Estaba seguro de que su jerarquía era indiscutible, de que el respeto era automático, y de que nadie se atrevería a desafiarlo. Pero los indicios invisibles se acumulaban en gestos de reconocimiento, pequeñas reverencias silenciosas, movimientos discretos de respeto que solo quienes conocían la verdadera historia de Samantha podían hacer. A un joven oficial se acercó y le pasó un sobresellado, casi con miedo de que Harlow lo viera. Samantha lo tomó sin mirar, un simple movimiento que parecía casual, pero que era una señal a alguien del entorno estaba reconociendo su verdadera autoridad, aunque el capitán ignorara por completo el acto. Cada pequeño gesto, cada mirada compartida, sumaba un crescendo invisible de poder y anticipación. En medio de esto, Harlow cometió un error que pocos podían notar, a un breve descuido en su postura, un titubeo en la voz al dirigirse a Samantha. Era sutil, pero suficiente para que algunos agentes más atentos lo percibieran. En el microcosmos de la comisaría, las jerarquías se tambaleaban silenciosamente. Aunque Harlow no tenía idea de que su seguridad era solo una fachada que pronto se derrumbaría, Samantha se mantuvo calmada. No necesitaba elevar la voz, ni reclamar autoridad ni demostrar fuerza. Su poder era invisible, contenido, latente. Cada movimiento que hacía, cada gesto de cortesía o precisión profesional, reforzaba la sospecha de quienes ya comenzaban a reconocer que había más. Detrás de esa mujer que caminaba entre ellos con aparente humildad, a los susurros se convirtieron en pequeños intercambios de admiración y asombro. Un asistente técnico comentó: nunca había visto a alguien manejar documentos tan complejos con esta facilidad. Otro murmuró: debe tener años de experiencia que nosotros ni imaginamos. Cada palabra alimentaba el misterio. Nadie podía ver el alcance completo de Samantha, pero todos podían sentir que algo extraordinario estaba sucediendo, y que el capitán Harlow estaba completamente ciego a ello. Un instante revelador ocurrió, cuando un mensajero externo le entregó una credencial adicional. Samantha la examinó sin mostrar emoción, pero un agente veterano, que estaba justo al lado, levantó ligeramente la cabeza, reconociendo la insignia como un símbolo de autoridad que Harlow jamás podría cuestionar. El contraste emocional era palpable para Harlow. Nada había cambiado. Para el resto de la comisaría, la percepción estaba empezando a invertirse silenciosamente. El mensaje era claro. Samantha no estaba allí para competir ni para impresionar. Estaba allí para ejecutar, para revelar la verdad cuando llegara el momento correcto. La tensión crecía no solo en la sala, sino también en los espectadores que seguían la historia. Cada microseñal, cada gesto de reconocimiento, cada susurro cargado de anticipación preparaba el terreno para la inminente revelación, mientras Harlow seguía hablando. Creyéndose dueño absoluto de la situación, Samantha permanecía en silencio, dejando que su misterio creciera. La multitud invisible, los espectadores del guión, los agentes conscientes y los lectores del relato, podía percibir que la verdadera fuerza estaba oculta, lista para cambiar la narrativa por completo. Cada movimiento de Samantha era calculado, cada interacción medida,
y cada mirada dirigida al capitán mantenía la tensión máxima en este punto. La historia no solo mostraba injusticia y racismo, sino también un creciente contraste emocional. La seguridad del antagonista frente a la fuerza invisible del protagonista. El público sabía más de lo que Harlow sospechaba, y con cada segundo que pasaba, el misterio sobre quién era realmente Samantha se intensificaba, haciendo que todos esperaran con anticipación la transformación que cambiaría el equilibrio de poder. El ambiente en la comisaría seguía cargado de tensión. Harlow, aún seguro de su autoridad, revisaba los documentos y repetía sus comentarios arrogantes, convencido de que Samantha estaba allí para ser puesta en su lugar. Sin embargo, nadie más en la sala podía ignorar la transformación silenciosa que estaba ocurriendo a miradas de respeto. Murmullos apenas audibles y gestos de reconocimiento crecían a su alrededor. Entonces, Samantha se levantó con calma. Cada movimiento era medido, pero cargado de una fuerza invisible que nadie había percibido hasta ese momento. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Harlow, y por primera vez, él dudó. Había algo diferente en su porte enaminera, que sostenía los documentos, en la autoridad implícita que irradiaban Capitán Harlow, dijo Samantha, con una voz que de repente parecía llenar toda la sala. Lo que usted llama incompetencia es preparación. Harlow frunció el ceño. Nadie entendió del todo lo que quería decir, pero un asistente técnico, un guardia veterano y varios agentes veteranos compartieron una mirada rápida. Sabían lo que estaba por suceder. Samantha caminó hacia su bolso y sacó un sobre sellado. Lo colocó sobre el escritorio de Harlow y lentamente lo abrió ante todos los presentes. Dentro había una carta, un documento oficial con el sello del FBI, confirmando que ella estaba allí no solo en calidad de agente, sino también como responsable de supervisar la investigación sobre corrupción interna en toda la región, algo que Harlow ni siquiera había imaginado. El capitán quedó paralizado. Sus labios se movían, pero ninguna palabra salió. La arrogancia que lo había acompañado durante años se desvanecía ante la evidencia tangible del poder de Samantha. La sala quedó en silencio. Algunos agentes se acercaron discretamente, apenas conteniendo la admiración y el asombro, pero eso no fue todo. Samantha hizo un gesto sutil y con un movimiento rápido desplegó otra credencial. Agente especial jefe del FBI, en coordinación con la División de Investigación Federal, un rango que Harlow nunca había esperado ver frente a él. La insignia brillaba bajo la luz fluorescente de la oficina, y de repente, todo el orden que él creía tener se desmoronó en ese instante. Un mensaje encriptado que ella había preparado se activó en los sistemas de comunicación de la comisaría. Pantallas, computadoras y radios comenzaron a recibir su señal, confirmando su autoridad y denunciando las irregularidades internas del departamento, muchas de las cuales habían sido ignoradas por Harlow. La evidencia era irrefutable. La multitud de agentes y personal presente quedó congelada. Nadie podía creer lo que veía. Aquella mujer, que minutos antes había sido subestimada y humillada, estaba ahora en completa posición de control. La transformación era total. La debilidad percibida se había convertido en autoridad indiscutible. Ann Harlow retrocedió unos pasos, tratando de recuperar su compostura, pero era demasiado tarde. Cada mirada en la sala lo señalaba. La Verla había desaparecido y había sido reemplazada por respeto y reconocimiento. Incluso los agentes más jóvenes, que antes dudaban de Samantha, comenzaron a inclinar la cabeza, reconociendo la autoridad que ella llevaba con naturalidad. El momento visual se volvió cinematográfico. La cámara imaginaria del espectador captaba cada detalle: la insignia en su pecho, el sobre oficial en sus manos, la postura erguida, la calma absoluta, mientras Harlow intentaba recomponerse. Cada gesto de Samantha era un recordatorio silencioso de que el poder real no siempre es visible, y que la arrogancia es frágil frente a la preparación y la inteligencia. En Harlow abrió la boca para decir algo, pero Samantha lo interrumpió con un simple gesto de la mano. Su voz, firme pero sin alzar el volumen, resonó: no se trata de humillarte, capitán. Se trata de hacer lo correcto. Y ahora, todos lo verán. En ese momento, se escucharon notificaciones en los teléfonos de varios agentes. Alguien había
transmitido discretamente lo que estaba sucediendo a medios internos y externos, y los mensajes comenzaron a circular en evidencia de corrupción, la autoridad de Samantha, la caída silenciosa de Harlow. La situación se estaba volviendo viral, antes incluso de que la mayoría pudiera procesarlo. El capitán, desarmado y expuesto, retrocedió nuevamente. La arrogancia que lo había definido se transformó en incredulidad. Por primera vez en años, estaba completamente fuera de control. La justicia, que había sido ignorada y subestimada durante tanto tiempo, ahora estaba personificada frente a él en forma de Samantha. El silencio en la sala fue absoluto. Todos los agentes, asistentes y personal administrativo estaban atentos. A cada palabra, a cada gesto, Samantha se mantuvo erguida, imponente pero serena, dejando que la verdad se asentara. En ese instante, Harlow comprendió que había sido derrotado sin necesidad de violencia, sin necesidad de confrontación directa. Su poder se había evaporado ante la autoridad y la preparación de alguien que él nunca vio venir finalmente. Samantha se dirigió a la sala con una línea que resonó como un eco que nadie olvidaría. La próxima vez que alguien me subestime, recuerden esto, el verdadero poder siempre está donde menos lo esperan. La multitud guardó silencio, y el capitán Harlow quedó congelado en copas de replicar, incapaz de recuperar su autoridad. Por primera vez, la balanza de poder había cambiado, y nadie en la sala lo cuestionaba. Antes de la oficina brillante y las insignias oficiales, antes de la confrontación con Harlow y la revelación de su autoridad, Samantha Cruz había recorrido un camino que pocos conocían, un camino marcado por la pobreza, el rechazo, la lucha silenciosa y la determinación que nacía del dolor. Creció en un barrio donde las oportunidades eran escasas y las miradas a veces eran más críticas que alentadoras. Desde niña comprendió que su color de piel y su origen serían barreras que tendría que superar sola. Cada día en la escuela era un desafío. Cada comentario racista o despectivo una cicatriz en su orgullo, y cada duda que otros expresaban sobre su capacidad se convirtió en un combustible silencioso para su ambición. Sus padres trabajaban largas horas. Apenas podían cubrir las necesidades básicas, pero inculcaron en ella la ética del trabajo y la importancia de la educación. Cuando la oscuridad de la noche caía sobre su hogar humilde, Samantha permanecía despierta, estudiando, escribiendo, absorbiendo todo el conocimiento que podía encontrar. Los libros eran su escape y su arma más poderosa durante su adolescencia. Enfrentó humillaciones en múltiples formas. Profesores que la subestimaban, compañeros que la ridiculizaban por hablar con precisión y ambición, y la constante sensación de que nunca sería suficiente para los estándares de quienes creían tener el control. Pero ella aprendió un secreto: el poder real no se gana a través del aplauso de los demás, sino a través de la disciplina silenciosa y la preparación constante en la universidad. La lucha continuó. A menudo era la única estudiante negra en su clase, enfrentando prejuicios sutiles y explícitos. Cuando sus ideas eran cuestionadas o ignoradas, Samantha no se rendía. Documentaba cada paso, perfeccionaba sus argumentos, construía su conocimiento con la meticulosidad de alguien que sabía que cada detalle contaría más adelante. No era la voz más alta, pero era la más preparada. El momento decisivo llegó, cuando un mentor inesperado vio en ella algo que la mayoría pasaba por alto. Un agente veterano del FBI, asignado a programas de desarrollo de talento, reconoció su potencial y le enseñó a moverse en los círculos correctos, a proteger su reputación y a usar la estrategia como arma silenciosa. Bajo su guía, Samantha aprendió a anticipar obstáculos, a leer a las personas y a transformar cada injusticia en una oportunidad para fortalecer su posición. Pero la vida no le dio tregua. Hubo enfermedades en la familia, noches sin dormir y momentos en que la frustración parecía insoportable. Sin embargo, cada dificultad se convirtió en una lección. La resiliencia no era opcional, era una necesidad. Cada fracaso parcial era un peldaño que la acercaba a la cima. Cada burla que soportaba se transformaba en una capa de impenetrable determinación. Samantha también enfrentó traiciones, colegas que pretendían apoyarla, pero que en realidad buscaban aprovecharse de su esfuerzo, personas que subestimaban su capacidad, y luego se sorprendían cuando ella avanzaba silenciosamente, mientras ellos
se distraían con su arrogancia. Aprendía a moverse en silencio, a esperar el momento preciso, a dejar que la evidencia hablara por sí misma. Cuando llegara el instante de la revelación en su camino profesional no fue lineal. Hubo momentos en que tuvo que aceptar posiciones menores, aparentar sumisión para no despertar sospechas, ganar confianza sin revelar todo su potencial. Cada ascenso, cada caso resuelto en secreto, cada estrategia bien ejecutada, era parte de un plan maestro que pocos podían imaginar. Un plan para demostrar que la verdadera fuerza no se mide por la intimidación, ni la autoridad visible, sino por la preparación, la inteligencia y la paciencia estratégica. La vida la había entrenado para este momento exacto en la comisaría. Cada injusticia que había soportado, cada mirada de desdén, cada microagresión, había sido un ensayo para la confrontación que ahora ocurría frente a Harlow. La humillación que él pensó que podía infligirle se había convertido en un catalizador para la victoria silenciosa y absoluta que estaba a punto de concretarse, incluso cuando otros subestimaban su capacidad. Samantha mantenía la calma, porque sabía algo que ellos no en él. Verdadero poder se revela cuando el escenario está listo, cuando el público está preparado y cuando la víctima subestimada finalmente decide actuar. Cada paso, cada palabra, cada gesto calculado estaba respaldado por años de preparación, sacrificio y experiencia. Cada noche que pasé sola, cada puerta cerrada, cada duda de los demás, todo me preparó para este momento. Y así, mientras Harlow seguía atrapado en su arrogancia y los agentes comenzaban a reconocer la autoridad de Samantha, el público comprendía la magnitud de su viaje. No era solo la confrontación con un hombre arrogante en una comisaría, era la culminación de una vida de lucha silenciosa, un testimonio de resiliencia y una demostración de que la preparación y la paciencia pueden cambiar completamente el curso del poder. El contraste emocional era fuerte la humillación inicial de Samantha y la arrogancia de Harlow frente a la calma, la estrategia y la autoridad recién revelada. Cada espectador sentía la satisfacción emocional de ver que la justicia no solo llegaba, sino que lo hacía de manera poética, con cada detalle cuidadosamente planeado por alguien que nunca fue pequeño, solo invisible hasta ahora. Mientras Harlow permanecía paralizado ante la autoridad recién revelada de Samantha, los teléfonos comenzaron a vibrar. Mensajes, notificaciones y alertas inundaban los dispositivos de los agentes y del personal presente. Alguien había grabado discretamente toda la escena y la había compartido en redes internas y externas. En cuestión de minutos, la transmisión comenzó a circular, y la noticia se esparció como un fuego que nadie podía apagar. A la comisaría, que minutos antes estaba cargada de tensión y microagresiones, se transformó en un epicentro de admiración. Cada agente que había dudado de Samantha comenzó a reconocer la magnitud de lo que estaba presenciando. Los murmullos se convirtieron en palabras claras de respeto. No puedo creer lo que hizo. Siempre supe que tenía algo especial. Eso es justicia fuera de la comisaría. Las redes sociales explotaron. Videos grabados por testigos y filtrados a medios locales comenzaron a circular, mostrando la arrogancia de Harlow frente a la calma, la autoridad y la precisión de Samantha. Comentarios inundaban las plataformas en apoyo masivo, indignación por el racismo mostrado, y asombro ante la habilidad de la gente para manejar la situación sin violencia. Con pura estrategia y evidencia, los medios locales, y pronto nacionales, comenzaron a cubrir la historia. Titulares aparecían como ecos de la verdad, finalmente revelada. Agente del FBI expone corrupción y racismo en comisaría local. La justicia silenciosa de Samantha Cruz sorprende a todos. Capitán Harlow expuesto a humillación frente a la autoridad. La narrativa estaba clara en el subestimado finalmente había demostrado que el poder real reside en la preparación, la inteligencia y la integridad dentro de la comisaría. Algunos agentes intentaban explicar lo sucedido, pero la evidencia era abrumadora. Documentos oficiales, credenciales de alto rango, transmisiones grabadas y testimonios silenciosos de personal veterano hacían imposible cualquier intento de defensa. Harlow intentó recomponerse, buscando recuperar autoridad,
por Ola Magneted. Del respaldo que Samantha había obtenido, era demasiado grande. La justicia ya no era una posibilidad, era un hecho visible para todos, incluso los estudiantes, jóvenes oficiales y personal administrativo que habían presenciado microagresiones y comentarios racistas. Comenzaron a hablar abiertamente. Sus voces se unieron en apoyo a Samantha, creando un frente colectivo que desmantelaba cualquier intento de Harlow de salvar las apariencias. La verdad había ganado visibilidad, y nadie podía ignorarla. Narrador susurrando a la audiencia. Cuando la injusticia es expuesta, la sociedad se convierte en juez, testigo y árbitro, y esta vez, todos vieron la verdad. Los comentarios en línea continuaban multiplicándose. Miles de personas compartían el video, expresando indignación por la arrogancia del capitán y admiración por la paciencia y estrategia de Samantha. Cada me gusta, cada comentario, cada compartido se convirtió en un reflejo del poder invisible que ella había cultivado durante años. Lo que antes era un pequeño conflicto en una oficina de policía se transformaba en un fenómeno viral, un símbolo de justicia y resiliencia que inspiraba a muchos. Los medios comenzaron a contactar a Samantha directamente. Ella habló con calma, sin necesidad de elevar la voz, explicó la situación, compartió pruebas de la corrupción y resaltó la importancia de enfrentar la discriminación y las injusticias de manera estratégica y legal. En sus palabras, fueron medidas pero cargadas de fuerza, y resonaron mucho más que los intentos desesperados de Harlow por salvar su reputación. Mientras tanto, Harlow intentaba controlar el daño, llamando a superiores y argumentando que la situación había sido mala, pero cada intento de defensa encontraba respuesta en evidencia contundente. Grabaciones, documentos y testimonios que exponían su racismo, su arrogancia y su mala gestión. La autoridad que había ejercido durante años se desmoronaba frente a la mirada del público y de sus propios subordinados, incluso dentro del Departamento de Justicia y otras agencias federales. La historia comenzó a generar repercusión. Auditores, supervisores y funcionarios comenzaron a revisar los casos gestionados por Harlow, y pronto se descubrió un patrón de negligencia y favoritismo que lo debilitaba aún más. La caída que parecía personal se transformó en institucional, y Samantha se convirtió en un símbolo de integridad, preparación y justicia implacable. Los agentes que inicialmente habían dudado de ella, ahora le ofrecían reconocimiento abierto. Algunos se acercaban con reverencia, otros compartían sus propios relatos de injusticia y microagresiones, conectando con la experiencia de Samantha y mostrando solidaridad. La victoria no era solo personal, era colectiva. Cada pequeño gesto de apoyo era un recordatorio de que la justicia no es solo un acto, sino una construcción social que puede surgir cuando alguien se atreve a demostrar la verdad. El capitán Harlow, atrapado en la evidencia irrefutable, finalmente fue llamado a rendir cuentas. Sus intentos de disculpa fueron insuficientes. Cada palabra que pronunciaba sonaba hueca frente a la magnitud de la verdad revelada y el apoyo masivo que Samantha había acumulado. La humillación que él había intentado infligir se había convertido en un instrumento de exposición y justicia social en cuestión de horas. La historia se volvió viral, no solo en la ciudad sino en todo el país. Videos, artículos y transmisiones narraban la caída del capitán y la autoridad incuestionable de Samantha. La percepción social había cambiado de manera irreversible. El respeto y la admiración reemplazaron la duda y el desprecio. Cada persona que había presenciado los eventos, cada espectador que veía la historia, entendía que la justicia y el poder no siempre son visibles, hasta que alguien decide mostrarlos con precisión. Samantha, sin alardear ni buscar protagonismo, había logrado algo que muchos creían imposible: en exponer la injusticia, enfrentar el racismo y el abuso de poder, y hacerlo de manera que todos pudieran verlo. Su victoria era tanto personal como colectiva, una prueba de que la resiliencia, la paciencia y la preparación pueden cambiar completamente la narrativa de aquellos que subestiman el verdadero valor de una persona. Con la evidencia expuesta, la viralización de los eventos y la caída de Harlow, la sala de la comisaría estaba cargada de una energía palpable. No era solo indignación ni sorpresa, era la sensación de que el equilibrio de poder finalmente se había restablecido. Samantha Cruz respiró hondo,
consciente de que aún quedaba un último paso para transformar la justicia en acción concreta. Anne se dirigió hacia el escritorio de Harlow, cada paso resonando como un metrónomo que marcaba el cambio de eras. Sus movimientos eran firmes, tranquilos, pero cargados de autoridad. El capitán, aún incrédulo y humillado, la observaba con una mezcla de miedo y desesperación. La arrogancia que lo había definido durante años se había evaporado, reemplazada por la impotencia de quien sabe que ha perdido todo control. Aunt Samantha colocó frente a él el sobre final, documentos que confirmaban la suspensión inmediata de Harlow y la apertura de investigaciones internas más profundas. Todo estaba respaldado por pruebas irrefutables, transmitidas y confirmadas por las cadenas internas y federales. Cada sello, cada firma, cada evidencia era una declaración a la injusticia. No quedaría impune, Capitán Harlow, dijo Samantha con voz firme y medida. Las decisiones que tomaste y las injusticias que cometiste tendrán consecuencias. Es hora de rendir cuentas. El silencio fue absoluto. Nadie habló, nadie se movió. Cada agente, cada miembro del personal, estaba presente como testigo de la culminación de años de preparación y de la victoria de la justicia sobre la arrogancia y el racismo. Incluso los medios que habían transmitido la historia estaban atentos a cada movimiento, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento histórico. Anne Harlow abrió la boca para suplicar, para intentar alguna defensa, pero Samantha no permitió interrupciones. Cada palabra que pronunció él fue ignorada, eclipsada por la autoridad de quien había permanecido paciente y calculadora durante años. Era un recordatorio silencioso. El verdadero poder no necesita gritos ni amenazas. Se impone con evidencia, calma y estrategia en ese instante. Samantha giró hacia el resto de la sala y dijo: «Este momento no es solo mío. Es para todos los que fueron subestimados, ignorados o humillados. La justicia no se toma, se construye, y hoy hemos demostrado que es posible». El gesto fue recibido con aplausos, miradas de respeto y susurros de admiración. Cada persona presente comprendía que no solo se había hecho justicia contra un individuo arrogante, sino que se había establecido un precedente en la autoridad y la integridad. No dependen del miedo, sino del conocimiento, la preparación y la valentía. En Harlow fue escoltado por agentes designados. Su intento de mantener su dignidad reducido a nada frente a la evidencia y la autoridad de Samantha. Cada paso que daba fuera de la sala era un recordatorio silencioso de que había subestimado a quien nunca debió considerar débil. Luego, Samantha se dirigió hacia la puerta principal de la comisaría. Caminó con paso firme, cada movimiento resonando con confianza y determinación. No necesitaba mirar atrás. La justicia ya estaba servida. La verdad ya había sido revelada y la autoridad finalmente reposaba donde debían, en manos de quien estaba preparada para sostenerla. Al narrador, susurrando a la audiencia: «A la próxima vez, ten cuidado a quien pisas. Podría ser el que sostiene la escalera». Mientras salía, los agentes que antes la habían subestimado comenzaron a organizarse, reestructurando jerarquías y reconociendo el verdadero liderazgo. La lección era clara: en el respeto y la autoridad se ganan con preparación y acción, no con intimidación ni microagresiones. Incluso más allá de la comisaría, la historia seguía viral. Los medios, testigos y el público general continuaban difundiendo la hazaña de Samantha. Su movimiento final no solo había asegurado justicia inmediata, sino que había sembrado un mensaje más grande: que la verdad y la preparación silenciosa pueden revertir incluso los sistemas más arraigados de injusticia. Para Harlow, la lección era devastadora. Su poder, construido sobre arrogancia y racismo, se había desvanecido ante la evidencia, el ingenio y la paciencia de alguien que él nunca vio venir. La humillación que intentó infligir se convirtió en su propia derrota, mientras que Samantha se consolidaba como un ejemplo de justicia estratégica y autoridad imparable. Antes de salir completamente, Samantha se detuvo un instante frente a la multitud de agentes y personal. Sus palabras finales resonaron con fuerza y claridad, no solo como un cierre, sino como una guía para todos los que observaban: no subestimen jamás a quien trabaja en silencio. La preparación, la integridad y la paciencia siempre encuentran su momento. Hoy hemos cambiado las reglas.
Wycon. Samantha Cruz salió caminando, dejando atrás no solo un capitán derrotado, sino un sistema que había sido transformado por la verdad, la justicia y la fuerza invisible de alguien que nunca fue pequeño. Solo subestimado en el eco de sus pasos, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la autoridad verdadera reside en quien está preparado, y que la injusticia, por más poderosa que parezca, siempre puede ser enfrentada y revertida con paciencia, estrategia y determinación. Mientras Samantha Cruz se alejaba de la comisaría, el eco de sus pasos resonaba más allá del edificio. No era solo un triunfo personal, era un símbolo de resiliencia, estrategia y justicia para todos los que alguna vez fueron subestimados o ignorados. La historia que acababa de desarrollarse no era un simple caso de confrontación, era una lección sobre cómo el poder invisible puede transformar la realidad cuando se combina con preparación, paciencia y determinación, en un susurro que parecía hablar directamente a los espectadores invisibles. El narrador reflexiona para aquellos que sienten que nunca fueron escuchados, para quienes han soportado injusticias y miradas de desprecio. Recuerden, el verdadero poder no siempre es visible, se construye en silencio, se fortalece con la paciencia y se revela cuando menos lo esperan. Cada microagresión, cada humillación soportada, cada noche de esfuerzo silencioso contribuyó a este momento de victoria. Samantha no necesitó alardes, ni aplausos inmediatos, ni reconocimiento instantáneo. Su autoridad surgió del conocimiento, la integridad y la estrategia cuidadosamente cultivada. El mensaje era claro: nadie necesita permiso para ascender. La sociedad puede subestimar, ignorar o humillar, pero el camino hacia la justicia y la dignidad está en la perseverancia, la preparación y la creencia inquebrantable en el propio valor. Al narrador, sea un tono enfático y pausado. No necesitas su permiso para ascender. Solo necesitas creer que nunca fuiste pequeño. Y mientras el público absorbía la lección, un mini twist final surgió, sutil pero impactante. El conserje que había ayudado discretamente a Samantha durante la investigación resultó ser el director ejecutivo de la empresa que financiaba parte de la investigación. Disfrazado y actuando en las sombras, cada gesto que parecía insignificante ahora tenía un propósito. Cada acto silencioso había sido parte de un plan mayor e incluso Harlow, derrotado y expuesto, se convirtió en un recordatorio de la fragilidad del poder, basado en arrogancia y prejuicio. Su caída no era solo una lección para él, sino para todos los espectadores. El respeto y la autoridad se ganan con acciones, no con miedo ni superioridad superficial. La historia concluye con una visión panorámica: la comisaría, los agentes, la sociedad que observaba la historia en línea, todos testigos de que la justicia puede surgir de donde menos se espera. La combinación de paciencia, preparación y estrategia silenciosa no solo cambia vidas individuales, sino que puede transformar sistemas completos de injusticia. Y así, Samantha Cruz desaparece de la escena física, pero su legado permanece, no solo como agente del FBI, sino como símbolo de la fuerza que reside en quienes nunca fueron vistos, subestimados o ignorados. Un recordatorio para todos, incluso los más silenciosos, pueden ser los más imparables.